Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Farnesio. Ella fue una princesa italiana que acabaría convirtiéndose en duquesa consorte de Módena y Reggio, siendo una mujer que fue educada para ser una buena consorte, desempeñando así su cometido hasta su prematura muerte. Esta biografía es realizada por petición de D'Alessandro Vélez. María Catalina Farnesio nació el 18 de febrero de 1615 en el Palacio Ducal de Parma, en el Ducado de Parma. Fue hija del duque Ranuccio I de Parma y de la esposa de este, la duquesa Margarita Aldobrandini. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo María la sexta de sus vástagos. La princesa pronto se convirtió en la hija mayor del matrimonio. Por esta razón, sería destinada a contraer un buen casamiento que fuese beneficioso para su familia, siendo educada para ser una buena esposa. Cuando María tenía 6 años de edad, quedó huérfana de padre, convirtiéndose así su hermano mayor, Eduardo, en el nuevo duque de Parma, Plasencia y de Castro, bajo el nombre de Eduardo I. Pero ante la minoría de edad de este, su madre, la duquesa viuda Margarita, ejercería como regente de dichos ducados. Durante la regencia de su madre, María fue vista como una posible candidata para casarse con el príncipe de Gales Carlos, el futuro rey Carlos I de Inglaterra, cuando éste rompió su compromiso con la infanta española María Ana de Austria. Pero finalmente aquellos planes de boda acabarían fracasando ante la corta edad que presentaba la princesa en ese momento, casándose finalmente el monarca inglés con la princesa francesa Enriqueta María de Francia. Tras perder la oportunidad de convertirse en reina consorte de Inglaterra y de Escocia, se le empezó a buscar un nuevo compromiso a María, quedando así finalmente comprometida con el duque Francisco I de Módena y Reggio, aunque su boda tuvo que retrasarse por algunos meses, debido a que en dicho ducado se había extendido una epidemia de peste, donde casi la mitad de la población de Módena falleció a causa de dicha enfermedad. Finalmente, el 11 de enero de 1631, se celebró la boda entre María y el duque Francisco en la ciudad de Parma. Para entonces, ella tenía 15 años de edad en el momento de la unión y él 20. El matrimonio estableció su residencia oficial en el Palacio Ducal de Módena, aunque pasarían los veranos en el Palacio Ducal de Sassuolo. María se adaptaría muy bien a la corte de Módena, la cual estaría marcada por la rectitud moral de su marido, quien era un ferviente católico, manteniendo con este un matrimonio bien avenido. El matrimonio pronto se dedicaría a traer a sus hijos al mundo, llegando a tener 9 hijos en común, aunque tan solo 4 de ellos conseguirían llegar a edad adulta. En el año 1632 nació Alfonso, quien falleció durante la infancia. En el año 1634 nació Alfonso, quien llegaría a ser duque de Módena y Reggio bajo el nombre de Alfonso IV. En el año 1635 nació Isabel, quien sería duquesa consorte de Parma. En 1639 nació Leonor, pero esta falleció durante la infancia. En el año 1640 nació Teobaldo, quien también falleció durante la infancia. En el año 1641 nació Almerigo, quien falleció durante su juventud. En el año 1643 nació Leonor, pero ésta acabaría siendo monja, y en el año 1644 nació María, quien fue duquesa consorte de Parma. Mientras María iba trayendo a sus hijos al mundo,
Su marido se centraba en los asuntos políticos y militares de su ducado, debido a que por aquel entonces se estaba librando la guerra de los 30 años, además de que su marido participó en las guerras de Castro, donde el ducado de Módena y sus aliados se enfrentaron contra los papas Urbano VIII e Inocencio X. En medio de tales guerras, María alumbró al último hijo que tuvieron los duques en común, un niño que se llamó Teobaldo, el cual falleció al poco de nacer. Aquel alumbramiento sería bastante complicado, falleciendo así la duquesa durante el parto, el 25 de julio de 1646, a los 31 años de edad, en el Palacio Ducal de Sassuolo. Tras producirse su muerte, su marido Francisco decidió casarse con la hermana de su difunta esposa, la princesa Victoria Farnesio, siendo un casamiento ideado para mantener las alianzas que se habían establecido entre las casas Este y Farnesio. Pero este segundo casamiento duró muy poco, debido a que su hermana Victoria acabaría falleciendo también a causa de un mal parto, casándose así su marido en terceras nupcias con la duquesa Lucrecia Barberini, con quien llegaría a tener un único hijo, el futuro duque de Módena y Reggio, Reinaldo III de Este. Los restos mortales de María descansan en la iglesia de San Vicente de Módena, en Italia. No hay mucho más que decir sobre María. Ella fue la típica princesa de su tiempo que fue entregada en matrimonio para establecer una serie de alianzas amistosas y familiares entre distintas casas gobernantes, en este caso entre las casas Farnesio y Este, una alianza que ocasionó que su marido, con intención de asegurar la sucesión de su ducado, se casase en segundas nupcias con la hermana de María, un matrimonio que a día de hoy puede causar cierto desagrado o ser mal visto, pero que en aquellos tiempos era habitual para que no se rompiesen dichas alianzas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Farnesio. Espero que os haya gustado esta historia y espero a cada Alessandro Vélez también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os aprecia esta historia y si conocéis más casos dentro de la nobleza o de la realeza donde un viudo se haya casado con la hermana de su difunta esposa. Y con esto me despido. Hasta la próxima.